Eso es. Bueno, pues buenos días a todos. Yo también quiero daros las gracias. La verdad es que me da un gusto enorme ver a tanta gente. Me gustaría mucho más veros en persona, pero también coincido con Amador en que a veces, bueno, pues lo mejor es enemigo de lo bueno y es preferible que nos podamos conectar más personas eh, a que a lo mejor tengamos la posibilidad de vernos, que seguro que surge en otra ocasión. Mirad, en la sesión de hoy lo que os proponemos es, seguramente hay personas que ya me han escuchado más veces esta formación y yo siempre pienso que nunca serán suficientes, porque una de las claves, bajo mi punto de vista, más importantes cuando tenemos personas extranjeras enfrente es conocer qué derechos tienen. Porque no sé si os pasa a vosotros, pero yo la sensación es que ¿me escucháis mejor ahora? Me acerco el micro. ¿Me escucháis mejor ahora en Cuenca? ¿Mucho mejor? Vale. Eh, bueno, una de las sensaciones que al menos yo tengo es que estamos invadidos por mensajes que a veces no son del todo objetivos. Bueno, casi ningún mensaje es objetivo, ni siquiera los nuestros, pero bueno, quizá buscar esa objetividad en el marco legal nos puede ayudar. La primera cosa que quería contaros es que de esta formación no vais a salir sabiendo derecho de extranjería, ni vais a salir siendo abogados de extranjería. No es nuestro objetivo, no es nuestro propósito y además no estaría bien. Lo que sí creo que vamos a poder salir, y espero que luego lo evaluéis con Amador, es con unos conocimientos suficientes para poder saber a quién tenemos enfrente y cómo podemos canalizar algunas de las peticiones que nos hacen. Bueno, creo que ese es un objetivo que puede ser bueno para todos. Luego, por supuesto, existen otras formaciones más eh, focalizadas en temas muy concretos, en temas de arraigos. Hoy vamos a establecer lo que probablemente Vicente y Ángel nos contaban antes cuando hicieron la obra de la Casa del Cura, que es unos buenos cimientos, una buena base de obra. Sin esa buena base de obra, todo lo demás no va a ser útil. Os comparto pantalla y os pido disculpas porque dejo de veros. Entonces, sí os agradezco que ahora cuando os pregunte algunas cosas, seáis súper proactivos quitando ¿cómo se dice? O sea, poniendo el micrófono en alto y aquellos que queráis contestar y compartir con nosotros lo que os pregunto, pues lo hagáis. Bueno, dadme un segundo. Me decís, por favor, si veis la presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve. Upa. Bueno, Se ve. listo. Pues la primera pregunta que quería haceros es, si queréis contestarme, ¿cuántos de vosotros habéis vivido fuera de vuestra provincia? Necesito escuchar yo, y más o menos ver cuántos Yo. es. Yo, Yo. Yo. yo durante 4 años. Yo, 28. vale. Yo. De la provincia, ¿verdad? ¿Cuántos hemos vivido fuera de la provincia? Yo, Sí. yo, Vale. Yo también. Listo. ¿Cuántos de vosotros habéis vivido fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha? yo, Yo. ¿Cuántos de vosotros habéis vivido fuera de España? Yo. Yo. ¿Cuántos más? Llevo 4. ¿Me sumáis a mí? 5. ¿Alguno más ha vivido fuera de España? A mí me salen 5. ¿Es correcto? Por el chat aparece también Leti, que también dice que ya. 6. ¿Alguien más? ¿Cómo he hecho yo? Y de Cuenca y Paqui también, alguien de Cuenca, Paqui, Virginia, 2 también. 8. Vale. Fijaros, de todas las personas que estamos aquí conectadas hoy, solo 8 personas hemos vivido fuera de España. Es decir, solo 8 personas hemos tenido la experiencia de saber lo que es vivir fuera de nuestra casa, fuera de nuestro entorno familiar, fuera de nuestra cultura,
fuera de nuestro país. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Que es una tontería, porque es una tontería hacerlo. Bueno, porque esto nos coloca, al menos a mí me coloca, en una situación de partida donde lo primero que podemos constatar es que de los presentes solo 8 hemos tenido esa experiencia. ¿Por qué os cuento esto? Porque eso tiene que ver con lo que significa ser extranjero. Cuando tengáis a una persona extranjera enfrente, pobres las personas de Toledo que me escucharon el otro día, porque creo que me voy a repetir, pero a mí esto me parece muy, muy importante. Cuando tenéis a una persona extranjera enfrente, no solo tenéis a una persona extranjera, tenéis a una persona que no necesariamente conoce nuestros usos y costumbres. Y mirad, os he puesto ahí cosas muy tontas, que son cuestiones de saludo, lo que hacen las personas chinas, pero hay otro montón de cosas que son quizá más sutiles, que nosotros podemos interpretar como una respuesta inadecuada, que tiene que ver con de dónde viene esa persona y qué cultura tiene. Desde que nos respondan que sí a todo, aunque no necesariamente sea así la respuesta que quieran darnos, a otro montón de cosas. Eso también significa ser extranjero. Y no es lo mismo que cuando os encontréis un participante que venga de Castilla-La Mancha, que tendrá eso de fábrica, ¿no? o en la mochila. Pero también significa esto. Os pido por favor que, menos los de Toledo, que ya se lo saben, que me digáis en la primera línea si sabéis qué lengua es. Os dejo decir continentes. Venga, ¿quién se anima? Arameo. Arameo, hebreo. Hebreo, arameo, frío, frío. De Frío. Toledo, Asia. Frío, frío. Hindi. Griego. China. Frío, frío. Indonesia, Bali, Frío, Asia. frío. Mirad, la primera lengua es amárico, que es una de las muchísimas lenguas que se hablan en Etiopía. Ahora os pido un segundo que cerréis los ojos, ¿vale? Y os imaginéis que estáis en un lugar donde todos los carteles del metro, los carteles de tráfico, los carteles de la administración pública, los folletos de información, todo esté en la primera línea. Bueno, eso también significa ser extranjero. Cuando tengáis a una persona no hispanohablante, estamos hablando de eso. Y fijaros que una de las cosas que yo escucho bastante frecuentemente es, es que, fíjate, es que son analfabetos. Es posible que no sepan escribir, pero es posible que sepan muchísimas más lenguas que nosotros. Nosotros, fijaros, ni hemos acertado con el continente. Se ha acercado un poquito la persona que decía hebreo, porque efectivamente está más cerca, pero el resto no nos hemos acercado ni de lejos. La segunda lengua es griego y la tercera es alemán. También eso significa ser extranjero. Otra de las cosas que significa ser extranjero, a ver si puedo pasar, es este laberinto que tenéis enfrente. Y quiero que vayamos sumando de forma acumulativa todo lo que hemos ido hablando anteriormente. Pero es que además una persona extranjera, aparte de su cultura, aparte de la lengua, desconoce cómo se hacen las cosas aquí. Desconoce cómo se empadrona uno, cómo se accede a la salud, cómo se escolariza a los niños. Y es posible que en su bagaje y en su mochila no esté cosas que para nosotras o para nosotros son mega recontra archiconocidas. También significa, ser extranjero significa o no tener ninguna red o tener una red que muchas veces no tiene toda la información. Y os pongo un ejemplo. Mirad, yo soy abogada en ejercicio desde hace muchos años. Estoy segura que cualquiera de vosotros con vuestra profesión, y más estando en Cáritas, ¿cuántas llamadas recibís del primo, del amigo que os dice, oye, tengo una situación, mira, es que mi madre necesita no sé qué, o me gustaría donar? Bueno, vosotros sabéis dónde canalizar esas peticiones que os llegan desde el ámbito personal, seguramente, ¿no? A mí me llegan muchas llamadas del ámbito personal de multitud de cosas porque las personas tenemos red y tenemos a quién consultar. Las personas extranjeras no necesariamente tienen red. Esa es una cuestión que es muy importante. Y la segunda, a veces tienen una red inadecuada. Mirad, yo no sé si las 8 personas que hemos contestado que hemos vivido fuera,
tuvisteis esa experiencia, pero a veces estar fuera no significa tener necesariamente toda la información de tus compatriotas. Yo, por ejemplo, tuve esa experiencia en Argentina, donde viví 5 años y donde la información que a veces me daban mis compatriotas españoles no era la correcta. Tenía que acudir y tuve la suerte de poder tener red argentina que me decía, no, esto que te han dicho no es así. Las personas extranjeras no tienen esa red, no tienen esa información y a veces la propia diáspora, la propia comunidad, tiene información adecuada. El otro día compartía con algunos compañeros lo que me pasó a mí con la comunidad ucraniana, que es una comunidad tremendamente activa en redes, súper activa. Controlan el móvil que te mueres, saben y controlan la información, además es gente formada, pero vienen con una cultura de atrás o con un bagaje de atrás que hace que determinadas informaciones no calen, y me pasó con las cuentas bancarias. Entonces me decían, no, es que no tenemos derecho a abrir una cuenta bancaria, es que no tenemos derecho a abrir una cuenta bancaria. Pues decía, bueno, sí, cuando empezamos a abrir cuentas bancarias, con muchas dificultades, como sabéis, ese movimiento cambió y en las redes ya empezaban a pasar esa información que era la correcta. Hasta entonces la información correcta que recibían era incorrecta. Cuánto te cobran, o bueno, no sé si del todo incorrecta, pero al menos incompleta, por no ser. También eso significa ser extranjero. Y luego hay cosas que no se ven. Mirad, una de las cosas que quizá más nos preocupa, creo que a todos, es esa parte del iceberg en las personas extranjeras que no vemos. Y que quizá a veces, porque vamos muy deprisa, porque tenemos mucho agobio todos con las peticiones concretas, pero que también significa ser extranjero. Ser extranjero significa tener duelo migratorio, desarraigo, soledad. Y lo de dentro, como os pongo ahí, es también casi tan importante como lo de fuera. Porque muchas de las cosas que nosotros percibimos como desgana, inactividad, tienen todo eso que os he contado detrás. El no contestar de forma como nosotros esperamos. Digo, no quiero hacer con esto un discurso sobre la bondad o maldad. No estamos hablando ni de la bondad ni de la maldad de las personas extranjeras. Solo estoy diciendo que cuando tengáis una persona extranjera enfrente, todo eso lo tenéis que tener en cuenta. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque creo que tenemos una parte de responsabilidad importantísima en Cáritas con el trabajo que hacemos cuando tenemos personas extranjeras enfrente. Lo tenemos clarísimo también, por supuesto, cuando tenemos una persona española enfrente, pero con una persona extranjera hay un plus de atención y prudencia. Por eso empezaba diciendo, y creo que a veces esto a mí desde luego me pasa, nos puede el querer ayudar a veces, pero yo os pido, por favor, atención y prudencia. Por eso os decía, no vais a salir de esta formación siendo abogados de extranjería. No quiero que salgáis de esta formación siendo abogados de extranjería. Quiero que seáis personas atentas y prudentes para evitar vulneraciones de derechos y prevenir pérdidas de acceso. Para eso estamos los compañeros, que estamos para atenderos, para acompañaros, para ayudaros y, por supuesto, toda la formación y todo lo que sabéis vosotros en atención directa. Bueno, cuando hablamos de derechos de las personas extranjeras, a mí me gusta mucho empezar con los ejes de la política migratoria. Mirad, el derecho es algo muy sencillo. A nosotros nos lo explicaban en la facultad como la vida misma, y yo lo veo algo parecido, porque en el fondo son convenciones sociales que van cambiando conforme cambia la sociedad y que se materializan en una norma y que se fijan en una política. Aunque sea un poco mucha letra en esta diapositiva, a mí me gusta contarla porque es de las cosas que se nos olvidan. Los ejes de nuestra política migratoria son los que tenéis ahí, es decir, lo que hemos decidido entre todos, que es la política migratoria, es decir, cómo regulamos la vida, cómo concebimos la vida de las personas extranjeras en el país, se basa en estos ejes, que fijaros es coordinar las políticas definidas en la Unión Europea, lógico porque pertenecemos a la Unión Europea. El segundo es la ordenación de los flujos migratorios laborales, volveremos a esto. La integración social es el segundo, eso está copiado directamente de la Ley Orgánica de Extranjería. La igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la efectividad del principio de no discriminación, luego os pondremos algún ejemplo en concreto para que veáis
que esto es quizá de lo que estamos bueno, más lejos, la garantía del ejercicio de derechos, porque fijaros, una de las cosas que os contaré después es que los derechos de las personas migrantes van cambiando a medida que cambiamos nosotros. Fluctúan exactamente igual que fluctuamos nosotros, igual que fluctúa la sociedad. La lucha contra la migración irregular, la persecución de la trata, la igualdad de trato en condiciones laborales. Todo esto son los ejes de la política migratoria. Son las bases, los cimientos que hacen que luego se vaya regulando determinadas cuestiones en materia de extranjería. Por favor, ¿puedes elevar el tono? Sí, claro, perdón, que es que además se me había caído el micrófono. Voy a ver, ¿así me escucháis mejor? Mejor, gracias. Nada, no, por Dios, gracias por decirme. ¿Así me escucháis mejor? ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos. Vale, gracias. Bueno, mirad, ¿esto siempre ha sido así? Pues no quiero que veamos toda esta tabla, porque además es muchísimo más larga. Lo que sí que creo, lo que sí quería compartir con vosotros es que efectivamente la extranjería no es una materia como el resto de las otras. Todo ha pasado así en nuestra democracia, en la historia de nuestra democracia. La primera ley de extranjería es del año 85 y esta ley de extranjería era una ley que los abogados definimos como una ley de seguridad. Es decir, ahí no se reflejaba ningún derecho para las personas extranjeras, era casi una ley de control. Cuántas personas hay, cómo entran, cómo salen, pero desde luego no se planteaba como una ley que tuviera que ofrecer derechos a las personas extranjeras. ¿Por qué? Pues porque teníamos pocos, porque teníamos poca experiencia, bueno, porque no se veía como una necesidad. Sin embargo, eso fijaros que va cambiando y tenéis en ese cuadro la ley 4/2000, que ya hace una distinción. Esta es la ley más progresista que hemos tenido en materia de extranjería, que apenas duró 6 meses, solo 6 meses. Y fijaros, en esta ley, que ya distingue como 3 situaciones, la de extranjeros, los extranjeros residentes y los empadronados, ya va graduando derechos y reconociendo más o menos derechos en función de si la persona tiene papeles, perdonadme por la expresión simplificadora, o no. ¿Vale? Ya consideramos que hay ciertas diferencias entre las personas que tienen un estatus o que tienen otros. Pero esta ley, si veis en todos los síes que hay, sí que reconoce ya que todos los extranjeros, tengan papeles o no los tengan, tienen derecho a la libertad de expresión, tienen derecho al empadronamiento, la libertad de asociación, al derecho a la educación. ¿Os fijáis? Frente a la ley /85, que no reconocía ninguno, la 4/2000 ya va reconociendo muchos derechos a todos los extranjeros, no solo a los que tienen papeles. Esta ley os decía que solo tuvo una vigencia de apenas 6 meses porque llegó la 8/2000. Y tenéis en esa diapositiva como esas barritas amarillas, estas de aquí, que ponen STC, que son sentencias del Tribunal Constitucional. Fijaros que donde aquí había síes, aquí hay noes, porque esta ley que se formuló 6 meses después de aprobar la 4/2000, se hizo ya con un gobierno que tenía mayoría absoluta y pretendió restringir los derechos de las personas extranjeras. Solo se volvió a reconocer estos derechos con una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció que las personas extranjeras, cualquiera que fuera su situación, tenían derecho a estos derechos. ¿Vale? Por tanto, ¿por qué es tan importante saber qué derechos tienen las personas extranjeras? Porque esto cambia, compañeros, esto cambia. Y el marco normativo, y estamos en un momento especialmente difícil, cambia también. Entonces, si no nos peleamos, entenderme, no me gustan nada los símiles bélicos, si no trabajamos por conocer estos derechos y porque se mantengan, es probable que haya una presión. A mí, por ejemplo, cuando hablan de reformar la Ley Orgánica de Extranjería, me echo a temblar, porque los cambios siempre van a ser a peor, seguramente. Pues me equivoco y no es así. Bueno. Lo mismo ocurre con las regularizaciones. Sabéis que Cáritas y muchas organizaciones de Iglesia hemos estado apoyando una iniciativa legislativa popular sobre el tema de regularizaciones. Muchos de vosotros habéis participado súper activamente en la recogida de firmas. Esto no es ninguna novedad.
siempre ha habido regularizaciones en España. ¿Y por qué se producen las regularizaciones? Pues porque si os fijáis en los ejes de política migratoria que vimos al principio, lo que nosotros decimos es que pensamos que la gente tiene que entrar de forma regular. Y esto, pensado aquí, es súper lógico. Es decir, el objetivo de la política migratoria es que la gente entre con papeles, entre de forma regular. La realidad nos dice que eso no se produce así, que la realidad es un poquito más compleja y parece que no es tan sencillo entrar con papeles y luego hay un par de circunstancias más que permiten que la gente no lo haga así. Cuando la bolsa de personas en situación irregular es grande, todos los gobiernos de todos los signos políticos deciden hacer una regularización extraordinaria. ¿De acuerdo? Que fijaros que a lo largo de la historia va cambiando de nombre. La primera que se hizo, que es del año 91, es una regularización que se llamó amnistía. Fijaros que eran unos términos, a mí me parecen unos términos a día de hoy extremadamente fuertes, porque una amnistía es casi un perdón penal. Ese era el término que se utilizó en el año 92. Posteriormente se fueron cambiando a regularizaciones y en el último tuvimos el término normalización. ¿Por qué? Porque todos sabíamos que las personas extranjeras estaban trabajando de forma informal, que estaban entre nosotros, pero que no tenían papeles. Y por tanto dijimos, vamos a normalizar esta situación y fijaros que llegó casi a 700.000 personas. ¿Vale? Eso también os lo cuento para que veáis esa fluctuación, para que veáis también cómo funciona. Una cosa es lo que la norma dice y otra cosa es lo que la realidad nos dice. Y Cáritas conoce muy bien lo que la realidad nos dice. Vosotros lo veis todos los días. Cuando se plantea desde fuera que lo de las regularizaciones es una barbaridad, que en el fondo es un efecto llamada, bueno, parece que no, que lo que es más bien no quiero ser muy una cercaja, un reconocer por fin que las personas que están trabajando van a trabajar en plan. Y un truco. ¿Cómo vamos a poder saber si una persona extranjera tiene un derecho reconocido o no? Pues mirad, la norma, casi todas las normas son muy explícitas. La ley de extranjería, desde luego, es súper explícita. Y lo que dice es, cuando establezca el término residente, estoy hablando de una persona con papeles. Perdonad que utilice la expresión con papeles, no me gusta nada, pero entiendo que es algo que comprendemos todos, ¿verdad? Que tiene autorización de residencia o de residencia y trabajo. Pero fijaros que la Ley Orgánica de Extranjería establece ya otra terminología, que es mucho más difusa, pero que se entiende fenomenal. Los extranjeros que se encuentran en territorio. Todos los extranjeros que se hallen. ¿Esto habla de los residentes? No, habla de todos. Por tanto, esto es como la prueba del Mr. Proper y el algodón, ¿os acordáis? Cuando veamos en una norma extranjero residente, siempre va a estar hablando de una persona que tiene autorización de residencia y trabajo. Cuando no veamos esto, tendremos que preguntarnos si es también para las personas que están en situación administrativa irregular. Y otra cuestión de conceptos que también es muy importante. ¿Es lo mismo estar en situación irregular que estar indocumentado? No, porque hay personas que pueden estar en situación irregular porque no tienen papeles, no tienen autorización de residencia o no tienen autorización de residencia y trabajo, pero están documentadas porque tienen un pasaporte en vigor. ¿Vale? Estar documentado significa que yo puedo acreditar delante vuestro y delante de cualquier autoridad que me llamo María Asegurado, que nací en Madrid en tal fecha y ya está. Esto es lo que es estar documentado. ¿Vale? Estar en situación irregular es que el Estado español no me ha autorizado a residir y trabajar conforme a la normativa de extranjería. ¿Por qué os cuento esto? Porque desde el servicio o el recurso en el que estéis, la parte más importante para una persona extranjera es el tema de la documentación. Tenemos muchísimas personas indocumentadas. Documentar a una persona extranjera cuando ya está aquí indocumentada es un trabajo muy laborioso, a veces nos lleva años, porque implica obtener documentación del país de origen, presentarla en el consulado o la embajada que está aquí y, por tanto, es algo que a mí me parece como la primera pregunta, después de haber recibido cariñosamente a la persona extranjera, que tenemos que preguntar todos los que trabajemos con personas extranjeras. ¿Para qué? Para estar atentos y que esa persona no se quede indocumentada, también cuando tiene papeles, ¿vale? Una de las cosas que nos ocurre muy a menudo es
que vamos a renovar una autorización de residencia o de residencia y trabajo y nos damos cuenta de que no tiene el pasaporte en vigor. Pues ya hemos perdido a esa persona. Pero la hemos perdido para la residencia y la hemos perdido para el padrón, ¿vale? Por tanto, no es lo mismo estar en situación irregular que estar en situación de indocumentado. Y otra cosa, que esto sí, os prometo que es el ABC, esto es lo más importante de lo que os voy a contar hoy. No hay solo una normativa de extranjería, tenemos varias. Hoy os voy a hablar de 3, ¿vale? Y de los derechos de las personas extranjeras conforme a estas 3 normativas. Pero es importantísimo distinguir entre una y otra. Y veis que os he puesto una foto con carreteras, porque esta foto de carreteras es fundamental. En la primera carretera, si veis, tenéis el mapa de España y haría referencia a la Ley Orgánica de Extranjería, que es la ley que regula cómo viven y qué derechos tienen las personas extranjeras no comunitarias que están en España. Es decir, todos aquellos extranjeros que no pertenecen a la Unión Europea y que están en nuestro país, ¿vale? La carretera de en medio, que es un mundo pidiendo ayuda, hace referencia a la normativa de protección internacional, que es esa normativa que hemos firmado todos los estados que firmamos el Convenio de Ginebra, por el cual los estados se obligan a proteger a determinadas personas con determinados perfiles. Fijaros que aquí puede haber personas que coinciden en nacionalidad, pero no en causa. Es decir, podríamos tener a una persona de Mali que no es de la Unión Europea, que estuviera en la carretera de la Ley Orgánica de Extranjería, porque no tiene causa para solicitar asilo, y al lado a otra persona de Mali que sí tiene una causa de asilo y entraría en la carretera de protección internacional, ¿vale? La tercera carretera es la carretera del ámbito comunitario. Y esta carretera no solo afecta a los miembros de la Unión Europea, que acordaros que hemos firmado ese acuerdo de libre circulación de bienes, personas y servicios. Eso es lo que es la Unión Europea. Por eso no nos pueden pedir el DNI cuando vamos a un país de la Unión, ni tiene que haber controles fronterizos. Bueno, esto sí se lo cuento a la gente del País Vasco y Cataluña, me va a decir que es mentira, porque Francia lo hace, pero en realidad sabemos que esa libre circulación se produce por toda la Unión. ¿Para quién? Para los ciudadanos europeos, pero también para sus familiares, que no necesariamente deben ser europeos. Siguiendo el ejemplo, es posible que tengamos a un alemán casado con una persona de Mali y, por tanto, a esa persona de Mali le arrastra la normativa de la Unión Europea porque está casada con un alemán, o un español o española casada con un ciudadano maliense. También le arrastra esta carretera de la Unión Europea. Fijaros si es importante a la hora de plantearnos que tenemos una persona enfrente y qué preguntas le tenemos que plantear, distinguir entre una u otra. Pero todas responden a una causa, ¿de acuerdo? Y no se elige esa causa. Os lo digo por el tema de protección internacional. El tema de protección internacional, que me parece muy grave en la situación en la que está ahora, es uno de esos temas bueno, pues que está perdiendo su raíz porque efectivamente una persona que tiene causa de protección internacional es que tiene causa de protección internacional. Es decir, que ha existido una persecución individual por razones religiosas, identitarias, de condición sexual, bueno, todas las causas que establece el Convenio de Ginebra. Bueno, lo que estamos viendo actualmente, que es una de las fallas del sistema, es que como la Ley Orgánica de Extranjería no funciona, pues la gente solicita protección internacional porque no tiene otra carretera donde acudir. Pero son carreteras independientes. A veces, y vamos a verlo hoy, esas carreteras se cruzan, pero no siempre. Distinguir estas 3 carreteras es lo más importante de hoy, ¿vale? Avanzo. Y empezamos, avanzo si me deja. Empezamos con el derecho a la documentación. Os decía antes, el derecho a la documentación, el derecho a acreditar quién soy como persona, es uno de los derechos reconocidos en todas las normativas. Empezamos como está reconocido en la Ley Orgánica de Extranjería, ¿de acuerdo? Si alguno me quiere contestar, yo se lo agradezco, porque así no hablo tanto seguido. ¿Este derecho corresponde a solo los que tienen papeles o a todos los extranjeros? ¿Qué pensáis? ¿Algún micrófono abierto, por favor, que me conteste? A todos. ¿Veis que es fácil contestar?
los extranjeros que se encuentren. ¿Esto habla de los extranjeros que tengan autorización de residencia y trabajo? Pues no habla de todos. ¿Por qué? Porque el derecho a acreditar que yo soy María Asegurado y que nací en Madrid en el año X es un derecho humano reconocido que no se me traslada o lo pierdo cuando paso una frontera, ¿vale? Pero este derecho es muy importante conocerlo en cualquiera de los recursos que estéis, que está ligado a lo que os decía antes de la documentación, porque tenemos situaciones donde este derecho se conculca. Por ejemplo, tenéis en ese tercer párrafo que veis ahí que los extranjeros no pueden ser privados de su documentación, ni siquiera aunque tengan una orden de expulsión. Muchas veces acuden a nosotros diciendo, es que el pasaporte lo tiene confiscado la policía. Eso es cierto y lo puede hacer la policía. Es una medida cautelar, es correcta, pero lo que la policía tiene que hacer es dar una fotocopia compulsada de mi pasaporte. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir pudiendo acreditar que soy yo. Cuando veáis que una persona tiene su pasaporte retenido, pero no le han dado una fotocopia compulsada, vosotros ya sabéis que tiene derecho a esa documentación. Y es algo básico porque con eso ya podrá, por ejemplo, empadronarse. ¿De acuerdo? ¿Qué tipos de documentaciones tienen las personas extranjeras que nos encontramos habitualmente? Pues mirad, os he puesto fotos de pasaporte. Este es el más habitual, ¿vale? ¿Es el único? No. Tenemos personas que no tienen pasaporte, que sí pueden acreditar que no pueden tener un pasaporte en este momento y la Ley Orgánica de Extranjería, fijaros, es tan importante el derecho de documentación que reconoce una excepción a no tener pasaporte, que es la cédula de inscripción. La cédula de inscripción se solicita en la policía. Es un documento que se concede de forma anual al que la policía no es nada amigo de conceder. ¿Qué condiciones tiene la cédula de inscripción? Acreditar que mi país no me puede documentar. ¿Cómo lo acredito? Es decir, una de las formas es, si yo pertenezco a un país que no tiene ni embajada ni consulado, es que no me puedo documentar, porque es que no tengo dónde. Pues, bueno, pues se acredita presentando todas las embajadas y consulados que están en España y justo la del país que solicitamos no está. ¿Por qué os cuento esto de la cédula de inscripción? No para que vosotros la tramitéis, no para que pidáis, para que sepáis que existe y que se puede solicitar. ¿Por qué? Porque con una cédula de inscripción me puedo empadronar, insisto, me puedo empadronar, puedo tener cuenta bancaria, es decir, toda la base de los derechos que vamos a ver después y sobre todo puedo acreditar que soy yo, ¿vale? Incluso puedo pedir una RUE, ¿vale? Con una cédula de inscripción. Perdona, María, que Sí. te interrumpa. La cédula de inscripción, sí que yo he visto muchos casos de los saharauis que le presentan esto. Imagino que es porque como están en una están algunos o sea, tienen condición apátrida, no reconocen Marruecos, Argelia. Sí, o sea, en realidad no es tanto porque, o sea, si tienen condición de apatridia ya es como si no tuvieran nacionalidad y eso es un, digamos, como un estatuto aparte, ¿vale? Pero en realidad lo que nos ocurre con los saharauis y con muchísimos extranjeros, no penséis solo que con los saharauis, es que no hay representación que acredite que eres nacional. Por eso digo, países que no, pensad en países que no tenemos representación consular. Por ejemplo, un país con el que hemos trabajado frecuentemente y que va cambiando es Guinea-Conakry. Guinea-Conakry hasta hace muy poquito no daba pasaportes, pero sí reconocía que un ciudadano era de Guinea-Conakry. Entonces, incluso te emitía un certificado diciendo, fulanito de tal es ciudadano de Guinea-Conakry, está inscrito en este consulado no puede emitir pasaporte, pues inmediatamente cédula de inscripción. Porque no es que no te reconozca como ciudadano, es que no te puede facilitar ese documento. ¿Vale? Está muy bien puesto el ejemplo de los saharauis. También puede afectar a otro montón de personas. Gracias. Que no sé quién ha hablado, pero muchas gracias. Lourdes, de Caritas Valdepeñas. Muchas gracias. Este es otro que vais a ver poco, porque además tiene una duración, que es el título de viaje, ¿vale? Que sirve para salir al extranjero de forma puntual cuando una persona no tiene pasaporte. Esto se lo dan, o sea, lo vais a ver poco, pero también acredita quién soy. Lo más importante de un documento emitido por cualquier autoridad es que tenga mi foto y mi huella. Por eso luego vamos a ver en la otra carretera cómo algunos documentos no valen porque no tienen este documento. ¿Vale? De este vais a ver poco, pero os he dejado una foto para que
lo podáis ver. Ahora os voy a pedir un favor, y es que busquéis todos vuestro DNI y que lo tengáis delante, si sois tan amables. Os dejo un segundo para que lo busquéis y lo tengáis delante. Esta es una de las confusiones más comunes y os diría que la vais a ver reproducida en la policía, lamentablemente, en muchísimos lugares, y es la distinción entre tarjeta de identidad y NIE. Y es importantísimo distinguirlo. Por eso os pido, por favor, que cojáis vuestro DNI. Me dais un segundo y lo busco yo, ¿eh? A ver si ya lo tenéis. ¿Me lo enseñáis? Vale, yo os enseño el mío, ¿vale? Genial. Gracias. Vicente y Ángel, que os tengo enfrente, gracias. Yo os enseño mi DNI. Mirad, en nuestro DNI, que es un plástico, ¿vale? Aparece nuestro número, que es este que aparece aquí debajo, que nos tenemos que saber todos de memoria porque lo tenemos que poner en 500.000 formularios 80.000 veces a la semana, exactamente igual que las personas extranjeras. Solo que en las personas extranjeras se llama NIE, número de identificación de extranjero. ¿Lo veis aquí? NIE X1234567P. Esto es el número de identificación de extranjero. Pero esto es una tarjeta que siempre tiene que tener detrás una resolución, igual que nosotros, y que se renueva conforme la autorización, igual que nosotros reformamos el DNI, ¿vale? Hay personas que tienen NIE, pero no tienen TIE, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el NIE es un número de asignación directa cuando la Administración española entra en contacto con una persona extranjera. Me diréis, ¿y cómo entra en contacto la Administración española con una persona extranjera? Pues a veces de forma poco amable. Las personas que llegan en patera a cualquiera de nuestras costas y son identificadas e interceptadas por la policía, tienen NIE, porque ya han tenido un contacto con la Administración española y se les ha asignado un número alfanumérico que van a tener de por vida. Si se regularizan, van a tener ese NIE y tendrán el TIE que les corresponda, el plástico, ¿vale? Por tanto, tarjeta, plástico, NIE siempre dentro, ¿vale? Esto a veces no lo distingue ni la policía. Uno de los errores más frecuentes que yo recibo en muchas consultas es, oye, es que esta persona tiene NIE, entonces está regular. No, tener NIE no significa estar regular, ¿vale? Tener NIE es que he entrado en contacto con la Administración española y me han asignado este número alfanumérico. Lo que tenéis que preguntar es si tiene TIE, tarjeta de identidad, ¿vale? Que también Perdona María, el TIE no lo termino de entender. ¿Qué es el TIE? el plástico. Por eso te enseño, te he hecho que saques el DNI. Es exactamente igual que nuestro DNI, ¿vale? Es igual. Es igual que nuestro DNI, solo que en tonos azulitos como ves en la pantalla, ¿vale? Entonces, en realidad, lo que tú tienes dentro de tu DNI, aparte del chip este para el DNI electrónico, es tu número aquí abajo. Igual que las personas extranjeras tienen su número aquí. ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Ves la flecha? Sí. Entonces, hay personas que, creo que está en la siguiente, que tienen NIE, pero no tienen tarjeta, porque el NIE es un número, insisto, y perdonad que haga este ejemplo, bajo el micrófono un momento, es un mero contacto con la Administración española. Por eso os ponía el ejemplo de las personas que llegan en cayucos o en pateras, que son detectadas y tienen un NIE, pero no tienen una autorización de residencia, solo tienen un número asignado, ¿vale? Eso no les regulariza, ¿vale? ¿Estamos? ¿Alguna duda sobre esto? Esto es muy, muy importante, ¿eh? A veces os encontraréis que ni la policía lo sabe, pero ellos te dicen, jo, es que yo tengo NIE, es que tengo NIE. Bueno, ya vale, tienes NIE, pero ¿qué hay detrás? ¿Vale? ¿De acuerdo? Seguimos con... Perdón. Quisiera hacer una pregunta respecto a lo anterior sobre el tema de empadronamiento. Sí. A veces, bueno, nos llegan de que depende qué ayuntamiento les autoriza a empadronarse o no, porque ya sabemos que a veces ocurre, bueno, pues que se agrupan en una vivienda que consiguen alquilar
Ujú. y efectivamente, pues claro, tratan, digamos, de, bueno, de alojarse ahí, pues unos cuantas personas, ¿no? Y a veces, es que, y vienen, es que el ayuntamiento no permite que empadronarme. Pues claro, a veces yo no sé si es que inclusive se meten hasta una cuadrilla importante que naturalmente pues el ayuntamiento no lo debe permitir, ¿no? Entonces, pues se supone que, bueno, en una vivienda pues llamada normal, pues se podrán empadronar pues 3, 4 o 5, se supone, y no una cuadrilla como ellos pretenden a veces, ¿no? De 20 o 30 personas. Si os parece, no sé si eres Ángel o Vicente. ¿Eres Ángel o Vicente? Vicente. Vicente. ¿Perdón? Vicente. Vicente. Vicente, vale. Sí. Vicente, eso, si te parece, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque os voy a contar De el tema del acuerdo. empadronamiento, ¿vale? Perfecto. Entonces, recuperamos. Estamos hablando de qué documentación pueden tener las personas extranjeras. Acordaros, estamos bajo la primera carretera, Ley Orgánica de Extranjería, ¿de acuerdo? Personas extranjeras no comunitarias ni solicitantes de protección internacional, ¿vale? Hemos distinguido todas estas. Esta es la ficha de menores extranjeros no acompañados, un acrónimo espantoso para referirnos a niños, niñas y adolescentes que no tienen ni papá ni mamá aquí y son protegidos por la Administración. Como veis, siempre con foto y con huella para poder acreditar quiénes somos. Esto de la huella, ¿por qué os lo cuento? Y es muy importante y es algo que además no explicamos casi nunca a las personas extranjeras. Cuando las personas entran en contacto con la extranjeras entran en contacto con la administración, lo primero que hace la administración es huellarlas, ¿vale? Cualquier administración de la Unión Europea, huellarlas. Y por tanto, esa persona va a tener asignada al nombre X una huella. Tenemos muchos problemas con los temas de las identidades, porque a veces cuando les detectan dicen un nombre que no es el suyo o una nacionalidad que no es la suya, lo cual es absolutamente legítimo y probablemente lo haríamos nosotros también, pero nos genera muchos problemas. Una de las cosas que tenemos que averiguar es si efectivamente eso concuerda, porque lo que no les explicamos es que cuando les tomaron las huellas, esa huella sí que es indeleble y siempre va a estar asociada a mi persona. Os cuento esto porque tenemos personas en prisión con identidades que no son las suyas a mí me parece algo especialmente grave. Por eso os insisto en que todo lo que acredita a la persona tiene siempre una foto y una huella, porque eso es lo que bueno, utiliza la Administración, lógicamente, para saber quiénes somos, también a nosotros. Digo que esto sí que no es una discriminación, lo hacen con todo. Cambiamos de carretera, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la carretera de los ciudadanos comunitarios y sus familiares, que pueden ser ciudadanos no comunitarios o comunitarios. Es decir, para no liaros, alemán casado con alemana que se viene a vivir a Marbella porque hace calorcito y le gusta la playa, alemán casado con maliense que se viene a vivir a Marbella porque le gusta el calorcito, ¿vale? Española casada con maliense que viven en España, ¿vale? Todos estos estarían bajo el régimen comunitario, ¿vale? Las personas que están bajo esta carretera lo que tienen que hacer es inscribirse en el registro de la Unión Europea, como ciudadanos de la Unión Europea, siempre que sean los alemanes, el búlgaro, el francés, los que son ciudadanos de la Unión. Y obtienen esta tarjetita verde, ¿vale? Esta tarjetita verde, si la veis, no tiene ni foto ni huella y, por tanto, siempre tendrá que ir acompañada de su documentación, de su DNI de su país de origen, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene foto y porque identifica a esta persona como ciudadano de la Unión, ¿vale? O sea que un francés tendrá que presentar su DNI más la tarjeta verde, ¿vale? ¿Qué otros papeles tienen los comunitarios? Bueno, pues esta es otra hoja antigua, exactamente igual, que tampoco acredita la identidad, excepto que vaya con el DNI o el pasaporte. Y esta es otra donde veis, se le asigna un NIE a un ciudadano comunitario que no, en el caso de las personas comunitarias no tienen tarjeta, tienen esta cutrez así verde. Digo cutrez porque es un plastiquillo, o sea, no es un plástico duro como el DNI, ¿vale? Perdonad por la expresión así tan... ¿Y qué documentación reciben los familiares de comunitarios? Hemos dicho, el alemán casado con la maliense que se traslada a vivir a Marbella o el español casado con maliense que vive en España
¿qué recibe ese maliense? Pues recibe esta tarjeta, que tendrá, por supuesto, un NIE, ¿de acuerdo? Pero, si os fijáis aquí, lo importante es que pone tarjeta de familiar de comunitario, porque recibe esa tarjeta porque está casado con una casado o pareja de hecho o ascendientes, como veremos luego, de una persona comunitaria, ¿vale? Cambiamos otra vez de carretera. ¿Qué documentación acredita la identidad de los solicitantes de protección internacional? De esas personas que entran en esta carretera pidiendo la protección del Estado español por una causa de persecución concreta. Bueno, pues tenemos este primer documento. Os pido aquí un poco de atención porque os voy a enseñar y vamos a hacer salir y entrar, porque son prácticamente iguales. El primer papel, que sabéis que actualmente es casi heroico poder conseguirlo, es una manifestación de voluntad, en la que la persona va a la policía, llama a la puerta y dice, oiga, quiero pedir asilo, ¿vale? Quiero pedir protección internacional. Por eso se llama manifestación de voluntad. Llamamos a la puerta. Aquí simplemente tiene un número de referencia, tiene una foto y tiene la huella, ¿vale? En el segundo paso, que se llama resguardo de solicitud, fijaros que es exactamente igual el papel, solo que aquí ya le han asignado un NIE, es decir, un número, no tiene tarjeta, tiene un número, ¿vale? Con foto y huella, ¿de acuerdo? El tercer papel que tienen los solicitantes de protección internacional para acreditar que son ellos es la tarjeta roja, que también tiene foto y también tiene huella y que habilita para trabajar y se renueva cada 6 meses. Esta es la documentación que os vais a encontrar con los solicitantes de protección internacional y que es importante conocer. Para el tema del padrón, luego os contaré qué documento de estos 3 vale para que se puedan empadronar, ¿vale? Porque no valen todos. ¿De acuerdo? Vale. La protección temporal. Esta es una situación específica que afecta solo a los ciudadanos ucranianos, ¿de acuerdo? Y por el tema del conflicto de Ucrania. Y se llama protección temporal porque, aunque está bajo el régimen de asilo y refugio, se plantea como algo que puede finalizar en breve. No parece, lamentablemente, pero es un acuerdo de una directiva europea que permite dar este estatuto de protección durante un tiempo concreto, ¿vale? Que es lo que están recibiendo las personas ucranianas. No todas las personas ucranianas. Acordaros, las personas ucranianas desplazadas por el conflicto que tenéis ahí desde el 24 de febrero. Aquellas que se encontraban ya aquí en situación irregular, ¿vale? O las de visita, como tenéis ahí. Y luego también tenemos personas ecuatorianas que estaban residiendo de forma regular en Ucrania y que también se benefician de la protección temporal. ¿De acuerdo? ¿Qué documentos han recibido estas personas o están recibiendo estas personas? Bueno, pues si veis el mismo resguardo de solicitud que os he enseñado antes para la protección temporal, este es el primero, esta es la resolución y ellos sí reciben una tarjeta de identidad, que si veis tienen siempre un NIE, ¿vale? Que es esto que está aquí borrado, perdonad, pero se encuentra aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, no es resguardo de solicitud, perdón, no es solicitud de manifestación, resguardo de solicitud de asilo y tarjeta roja, sino que en el caso de las personas ucranianas es resguardo de solicitud y tarjeta. ¿De acuerdo? Pasamos a otro derecho, que es el derecho a la libre circulación. Como esta presentación la vais a tener y además va a estar grabada, vais a poder tener las fotos de todas estas cosas que os he enseñado, porque es importante que las manejéis con soltura para saber si una persona está documentada o no. Venga, esta es fácil y vamos a ir un poquito más rápido. ¿Por qué os cuento esta? ¿Este derecho es para todos o para los que tengan papeles? ¿Algún micrófono abierto? ¿Para todos o solo para los residentes? Para todos. ¿Veis cómo es fácil? Los extranjeros que se hallen. Si es que el lenguaje no puede ser más claro. Es lo que tiene el español, que clarito, clarito es. Pues los extranjeros que se hallen, ¿vale? Fijaros si es sencillo. ¿Por qué es tan importante el derecho a la libre circulación? Bueno, pues probablemente hablando en el contexto de Castilla-La Mancha no sea tan relevante. Ahora,
si hablamos en el contexto de Baleares, de Ceuta y Melilla y de Canarias, es extremadamente peor. El problema que hemos tenido en Arguineguín hace un par de años en Canarias era precisamente porque no se reconocía el derecho a la libre circulación, excepto a los solicitantes de protección internacional, los de la otra carretera, a los migrantes que llegaron en patera. Algo que además era inédito porque siempre habían podido viajar con normalidad, ¿de acuerdo? Es decir, una persona que llega de forma irregular a las Canarias puede desplazarse a la península si tiene pasaporte y puede viajar en avión. Esto era lo que no ocurría. Por eso os lo cuento. Es posible que en Castilla-La Mancha no sea tan importante, en otros lugares del territorio lo es. Derecho a la participación pública. Este me encanta contarlo ahora. Fijaros, y os he puesto en subrayado, porque parece que hay como diferentes categorías. Bueno, pues sabéis que aquí sí, los residentes, solo los que tienen autorización de residente de trabajo, pueden votar en las elecciones municipales. Vale. Pero los extranjeros residentes empadronados tienen derecho a ser oídos. No es que no puedan participar en el ámbito local, es que pueden ser oídos. Y además tenemos algunos países donde efectivamente existen convenios que son estos que os he puesto en el margen. Perdonad que ahora os tengo que quitar a todos que os tengo por aquí. Eso. Ya. Estos países que tenéis aquí, No ve- Bolivia, Cabo Verde, Chile, que pueden participar en las elecciones que vamos a tener ahora, en las locales. Una de las informaciones que hemos mandado hace poquito era el censo para que las personas extranjeras que pueden votar se fijen si están en el censo y puedan ejercer ese derecho al voto. Fijaros cómo algunos políticos ya han espabilado y ya empiezan a hacer encuentros en espacios donde hay migrantes de estas nacionalidades para animarles a votar en las locales, porque votan, ¿vale? El derecho de reunión y el derecho a la asociación. ¿Derecho para todos o derecho para los residentes? Para Al todos. micrófono. Para todos. ¿Veis que es fácil? María, Sí. perdona, por favor, ¿puedes volver a la diapositiva de atrás? Sí. ¿Quiénes entonces pueden votar? Los Por favor. extranjeros residentes pueden ser de derecho de sufragio en las elecciones municipales siempre. Los que tienen, por ejemplo, la manifestación de voluntad, no. Estamos en la Ley Orgánica de Extranjería, no en la carretera de asilo, ¿vale? Por eso es tan importante la carretera. Los de asilo no pueden votar de momento, ¿no? ¿Verdad? Vale, ya lo tengo claro. Sigo, perdonad. Sí, gracias. No, por Dios, al contrario, gracias a ti. Derecho de reunión y derecho de asociación. Bueno, pues veis que es otro de esos derechos que se reconoce a todos. ¿Por qué os cuento estos derechos? Pues mirad, porque es que son muy importantes. Siempre, es que me repito más que el pimiento rojo, el derecho de reunión, que parece una tontería, para las personas extranjeras es muy importante. Os contaba al principio de la intervención que este fue uno de esos derechos reconocidos en la Ley 4/2000 que luego la 8 se cargó y que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia muy clara diciendo que este derecho era para todos. ¿Por qué? Pues porque os cuento dónde nace esta restricción. Una de las cosas que las personas extranjeras necesitan, como necesitamos cualquiera, es reunirse con sus iguales, pero probablemente no tienen espacios donde poder hacerlo como nosotros, o no todos los espacios están abiertos para ellos. Este derecho en concreto, contaba yo, vamos, cuento muy a menudo porque fue así, la anécdota de por qué se restringió. No sé si recordáis en esta época, que era en el 2000 más o menos, en Madrid hay una zona muy grande, fuera de lo que es el centro urbano, el conurbano, donde hay muchas ciudades con urbanizaciones y mucho personal interno. Muchas personas que trabajan en el ámbito doméstico, en el ámbito interno. Estas personas trabajan toda la semana y tienen un ratito libre, o tenían un ratito libre, ahora hemos mejorado algo más, en algunos casos, tenían un ratito libre y se reunían en las plazas. Y eso generó, bueno, pues mucha inquietud, porque eran muchas personas migrantes haciendo ruido, haciendo... no bromeo, esto se restringió por eso, en la Ley 8. Y es lo que el Tribunal Constitucional dijo, no, perdón, o sea, las personas se pueden reunir,
en las mismas condiciones que los españoles, solo faltaba. Pero fijaros que lo mismo ocurre con el derecho de asociación, que es un derecho reconocido en la Constitución por el cual 2 o 3 personas que tenemos intereses comunes nos podemos asociar con unos fines legítimos para trabajar la música, no sé, candomblé, la que sea, ¿de acuerdo? Por eso, por ejemplo, y hablo de esto en concreto porque es algo que también estamos escuchando muy a menudo, ¿esto significa que las personas en situación irregular que no tienen autorización de residencia y trabajo se pueden asociar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque la ley reconoce que se pueden asociar. Cuando escucháis titulares de, es que es una asociación de ilegales, se me ha olvidado contaros esto. Cuando oigáis la expresión de personas ilegales, y os pido que apuntéis ahora mismo lo que voy a decir, las personas no podemos ser ilegales, es imposible. Podemos cometer actos ilegales, que son punibles por el Código Penal o sanciones o cometer actos contra la Administración que serán objeto de multas, pero una persona no puede ser ilegal, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que escucharéis muy a menudo es, es que, fíjate, hay una asociación de sin papeles. Claro, es que se reconoce ese artículo, ese derecho en el artículo 8, ¿vale? Derecho a la educación. Fijaros, este que es importantísimo, es algo que tenemos todos clarísimo. Es decir, fijaros si es tan importante el consenso que existe, que reconocemos el derecho de educación a todos los niños menores de 16 años, que es, os recuerdo, la fecha de la educación obligatoria, y si son menores de 18, a la enseñanza posobligatoria. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos esto? Es más, fijaros si este derecho es tan potente que si una persona que tiene papeles no escolariza a sus hijos, los puede perder. Y una de las pruebas que nos piden para renovar papeles es que si tenemos hijos en edad escolar, esos niños estén estudiando. ¿Por qué? Porque consideramos, conforme a los principios de la política migratoria que os he contado desde el principio de la mañana, que es muy importante que los niños estudien, sean de donde sean, porque consideramos que la escuela es importante porque los niños conviven, aprenden, bueno, no me voy a extender en esto. Y además reconocemos que tienen derechos a las mismas ayudas y en las mismas condiciones que los españoles, ¿de acuerdo? Esto podría ser diferente. Es decir, hay muchos países de Europa donde esto no es así. Nuestro consenso social, lo que hemos decidido entre todos es que esto sea así, ¿vale? Derecho al trabajo y a la seguridad social. Este tiene muchísimo truco. El primero es evidente que es solo para los que tienen papeles, y eso es lógico porque os he contado que la Ley Orgánica de Extranjería lo que establece es cómo tienes que entrar en España de forma regular con un contrato de trabajo y, por tanto, te puedo dar de alta en la Seguridad Social, patatín, patatán, aunque en la realidad ya sabemos que eso no es así, ¿vale? Por tanto, el derecho al trabajo y a la Seguridad Social, entendida como cotización a la Seguridad Social, solo lo tienen las personas residentes. Pero fijaros en el párrafo de abajo. Y este es otro truquísimo, trucadero que os pido que aprendáis. Conforme al segundo párrafo, ¿creéis que podrían ser funcionarios todos los extranjeros? Hola, ¿hay alguien ahí? No, ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Quién ha dicho que no? yo. ¿Quién es yo? Si no tiene la residencia, ¿Pero qué pone ahí? los extranjeros. Y entonces, ¿qué hemos dicho? Que cuando ponga los extranjeros son todos, ¿verdad? Vale, Así vale. que cabría presumir, podríamos pensar, que todos los extranjeros podrían ser funcionarios. Fijaros en el truco está en cómo sigue la frase. En los términos previstos en la ley tatatí, que ya se encarga de decir que solo los residentes. Este truco también os lo vais a encontrar en mucha normativa, ¿vale? Os va a parecer que es muy abierta y os la van a cerrar, ¿vale? A priori podríamos pensar que sí, pero va a ser que no, ¿vale? Significa, conforme a esta, perdonad, que las personas que trabajan en el mercado informal, y me temo que vosotros en Castilla-La Mancha acompañáis unos cuantos, ¿no tienen derechos laborales? Claro que tienen derechos laborales, pero lo que sabemos muy bien es qué consecuencia tiene reclamarlos. Y eso, si no lo sabemos, os lo comparto, lo tenemos que trabajar con cuidado. Es decir, una persona extranjera sin autorización de trabajo y residencia que trabaja en el mercado informal
tiene los mismos derechos laborales que tenemos cualquiera de nosotros si somos contratados en Cáritas, ¿de acuerdo? Otra cosa es la dificultad en la reclamación de esos derechos, que la tiene, obviamente, en cuestión de prueba, porque no tendrá una transferencia, porque no tendrá un contrato, ¿vale? Y en cuestión de consecuencia para el empleador y para él mismo, porque como la lógica, insisto, de la ley de extranjería es que entres con contrato, si estás trabajando y no tienes contrato ni autorización de residencia, te voy a sancionar a ti y al empleador. ¿Esto significa que no podemos pedir los derechos laborales de las personas extranjeras? Por supuesto que sí. Es más, fijaros que tan es así que incluso te puede regularizar, ¿vale? Que incluso te puede regularizar habiendo trabajado en el mercado informal, ¿vale? Seguimos. Más derechos. Estos me divierten muchísimo. Sindicación y huelga. ¿Todos o ninguno? O sea, ¿todos o solo los residentes? Rocío, que te voy a decir así que no, que es ¿todos o ninguno? Anda, contéstame, que ya que te tengo enfrente. No era por eso, es que, Ya, que me he renegado porque no he terminado de apuntar una cosa, pero no pasa nada. Ahí está. Ya está, muchas gracias. ¿Todos o solo los residentes? ¿Cómo lo ves? Pues seguro que todos. Joder, ahí pone todos. Ahí no hay truco que valga. ¿Por qué os cuento este? Porque me parece extremadamente importante. Mirad, leía el otro día un artículo que me alegré infinito de leerlo. A los sindicatos se les está olvidando que la Ley Orgánica de Extranjería reconoce el derecho de sindicación y es muy probable que a nosotros también se nos esté olvidando. Los sindicatos trabajan en contra, lo diré con todo cariño delante de ellos, en contra de las personas en situación irregular y sin embargo tendrían que ser quienes defendieran sus derechos, porque todos los extranjeros tienen derecho a sindicarse. Por tanto, a mí no me parece nada irrelevante el que les recordemos a los sindicatos en los espacios que estemos que también tienen que defender los derechos de los extranjeros irregulares y tampoco me parece nada irrelevante que le podamos contar a los propios extranjeros que pueden sindicarse. Entre otras cosas porque a veces por un módico precio tienen abogado gratis. No quiero hacer ninguna publicidad más, pero es otro derecho muy importante para todos, la asistencia sanitaria. Fijaros, este es un derecho de los que contamos como de péndulo, ¿de acuerdo? Y que depende también de cómo cambiamos nosotros. En este se ve súper evidente. En 2009, las personas extranjeras inscritas en el padrón tenían asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Es decir, solo tenías que estar empadronado, no necesitabas autorización, para tener la misma asistencia sanitaria que nosotros. ¿De acuerdo? En 2012 se produce la reforma sanitaria, que no sé si recordáis, yo me acuerdo muy bien y lo viví con muchísima pena, que fue una reforma que se motivó en una expresión que se acuñó por los medios de comunicación como turismo sanitario, ¿os acordáis? Turismo sanitario que existía y estaba perfectamente comprobado por el Tribunal de Cuentas, que se producía por fundamentalmente ciudadanos belgas, ciudadanos alemanes y ciudadanos británicos, y que era una factura que el Estado español no había cobrado al Estado belga, al Estado alemán y al Estado inglés. Sin embargo, quienes fueron excluidos de la reforma sanitaria fueron los extranjeros no comunitarios. ¿De acuerdo? En ese caso se produjo una restricción, empezábamos todos. En el 2012 se reforma la ley y solo dicen en los términos en la legislación vigente, es decir, se cambian las mismas condiciones que los españoles y se dice que si no eres titular y beneficiario, nasti de plástico, ¿vale? Se produce una reacción social, si recordáis, bastante potente, que también tiene que ver con lo que somos todos, es decir, de repente todos nos damos cuenta que es un problema que los extranjeros no tengan derecho a la asistencia sanitaria y, por tanto, trabajamos porque eso se reforme y se reforma en el año 2018. ¿Volvemos a la situación de 2009? No. Lo que hace la reforma de 2018 es los extranjeros que se encuentran en España tienen derecho a la asistencia sanitaria, pero el acceso lo regulan las comunidades autónomas. ¿Veis el péndulo? Estábamos aquí, pasamos aquí y ahora estamos aquí. Entonces, en función del lugar donde vivas, pues tienes un derecho más extendido, lo cual, bajo mi punto de vista, además, va contra, o sea, es discriminatorio, pero es así. Os he copiado aquí, que se ve muy mal, pero tenéis el enlace cuando tengáis las diapositivas, podéis entrar en este enlace.
donde está todo el informe de Castilla-La Mancha y donde dice efectivamente dónde se regula el acceso y a qué tiene derecho cada persona. Porque lamento deciros que no es lo mismo vivir en Castilla-La Mancha que vivir en Navarra, que vivir en Andalucía, que vivir en Cataluña, en concreto en este derecho, ¿vale? Y llegamos al tema de vivienda, que es otro de los derechos que creo que va conjugado con lo que nos pasa como sociedad. Si veis las últimas encuestas, los últimos informes FOESA, los últimos informes sociales, ¿cuál es el problema acuciante que nos afecta a todos los españoles / españolas? La Vivienda. vivienda. Por tanto, como es algo acuciante, solo permitimos que los extranjeros residentes tengan acceso al sistema público de ayuda en los términos que establezcan las leyes, los residentes, pero solo lo van a tener en las mismas condiciones que ellos si son de larga duración, es decir, si ya tienen 5 años de residencia. ¿Vale? Os fijáis cómo se reconoce el derecho, pero en función de lo que socialmente se decide, se abre o se cierra, se abre o se cierra en función de esa percepción. ¿Vale? El tema de los impuestos. ¿Cuántas veces habéis escuchado que las personas extranjeras no pagan impuestos? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Pues Muchas. se supone Sí. que pagan los mismos. Muchas. Está muy generalizado. Claro, pues qué curioso, porque fijaros, de los ingresos totales del Estado en materia Yo he oído de los tributaria- chinos. Ah, que no pagan impuestos. Vaya, qué suerte. Digo, de los ingresos de los presupuestos generales del Estado impositivos, vamos por impuestos, el mayor porcentaje no es por IRPF, que es el que nos detraen a todos los trabajadores por cuenta ajena, o si somos autónomos, el mayor porcentaje es por los impuestos indirectos, que pagan absolutamente todos los extranjeros. ¿De acuerdo? Es decir, el IVA, todas las tasas, lo pagan igual que nosotros. Por tanto, creo que cuando oigamos esta aseveración, al menos ya podremos decir, hombre, esto igual no es del todo así. El único impuesto que no pagan los extranjeros es el impuesto del IRPF por razones obvias, porque no pueden. El resto de los impuestos se lo comen como unos campeones. ¿Vale? Os ponía este párrafo porque efectivamente también va conectado con lo que os voy a contar. Fijaros si la ley de extranjería es lista, que dice, hombre, los extranjeros todos, no los residentes, todos, tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en España a su país. Todos vemos comprensible que si yo trabajo y tengo ahorros, se los pueda mandar a mi madre en el Ecuador, en el Perú, en Somalia, en Bangladesh o en whatever, ¿vale? Y esto va conectado con este derecho a la inclusión financiera, un derecho que me encanta contar porque además sé que en Castilla-La Mancha es súper fácil abrir una cuenta de pago básico, que se les da fenomenal a los bancos de negarla. Las personas extranjeras en situación irregular tienen derecho a abrir una cuenta, también los solicitantes de asilo, también los comunitarios que tenemos en situación legal, que son muchísimos. Y lo único que tenemos que decir es, hola, me llamo María, vivo aquí, tengo esta documentación y quiero abrir una cuenta de pago básica. Ya está, ¿vale? Por favor, este tema me interesa muchísimo. Cualquier dificultad que tengáis, me la comentáis. La reclamamos porque estamos detrás de esto y fijaros que este derecho, que es un derecho, es una norma bien hecha, quien no nos lo está reconociendo es una entidad privada, ¿vale? Derecho y obligación de empadronarse. Vicente, ya llego, ¿vale? Con esto del padrón, lo que quiero transmitiros es un mensaje muy sencillo. A ver si soy capaz con otra imagen visual. Mirad, el padrón es una pura herramienta estadística. Es decir, cuenta palotes. Cuenta las personas que viven en España y dónde viven. ¿Para qué? Para asignar recursos económicos y humanos y saber cuánta población tenemos en el Estado. No es lo mismo que en La Roda haya 10.000 habitantes, no sé cuántos habitantes tiene La Roda. Hola, ¿cuántos habitantes tiene La Roda, Carmen? ¿Que estás por ahí? Bueno, a lo mejor Carmen ahora no está, o me da igual. Pensar, es que la tengo enfrente, por eso he preguntado sobre La Roda. No es lo mismo que Toledo tenga una población de X mil personas a que tenga una población de X 1.200 más, porque tiene que habilitar
recursos sanitarios, recursos escolares, de protección civil, de basuras, o sea, fijaros, ¿no? Por eso es tan importante entender el padrón como una herramienta estadística que cuenta palotes, que cuenta personas. Y fijaros, lo dice clarito, registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Pero fijaros lo que dice a continuación. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón. Obligada. Es decir, que el padrón es una obligación. Por supuesto, también es un derecho, pero es una obligación. Y por tanto, cuando tengas esos ayuntamientos renuentes, Vicente, en empadronar personas que viven en su municipio, primero están haciendo el tonto, y perdón por ser tan directa, porque efectivamente tienen a esas personas viviendo en ese municipio y no las están contando, con lo cual tampoco se están beneficiando del dinero que le pueden recibir y de los servicios, por supuesto, que tienen que dar esas personas, pero además es que no tiene nada que ver con la ley de extranjería. Por tanto, y lo dice claramente la normativa de empadronamiento, la normativa de empadronamiento no le interesa en absoluto si tienes autorización de residencia y trabajo, si eres solicitante de protección internacional, le da exactamente igual. Lo que quiere saber es quién eres y dónde vives. Y por tanto, lo que tienes que acreditar es quién eres y dónde vives. Con respecto a lo que antes decía Vicente, de cuántas personas viven en una casa, bueno, creo que la normativa que hace referencia a cuántas personas pueden vivir en una vivienda por metro cuadrado la establecen las normativas de urbanismo, ¿vale? No las de empadronamiento. Porque efectivamente la normativa dice muchas cosas. Ahora todos sabemos que hay personas que viven en casas de aperos, sabemos que hay personas que viven en la calle y esas personas viven y se pueden empadronar. Es decir, que las condiciones adecuadas de habitabilidad que fija una normativa de urbanismo tiene poco que ver con la realidad de las personas que viven en un domicilio, que es la que tiene que acreditar el padrón. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entre la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Sí? Vale, vamos a ir rápido que quiero que hable. Perdona, sobre una duda. ¿Y las personas que están en situación de ocupa? Igual, porque en el fondo las personas que están en una situación de ocupación de vivienda están viviendo en una vivienda. Lo que no tienen es un título legal para vivir, ¿de acuerdo? Pero están viviendo en esa vivienda y por tanto pueden ser empadronadas. ¿Por qué pretende esto la normativa de empadronamiento? Por estos dos objetivos que os decía antes. Porque quiere separar las personas que viven en un territorio con otra serie de derechos. Esas personas no tendrán títulos, tendrán que ser desahuciadas o tendrán que iniciarse un proceso de desahucio, lo que sea. Pero eso va por otro canal. Efectivamente viven allí. ¿Vale? Lo digo porque Sí, pero a veces digo, desaféctalo de cualquier otra consideración. El padrón es una herramienta estadística. Se ha terminado. Entonces, en el momento en que le vamos añadiendo cosas es cuando nos entra la complejidad. Por supuesto, no estamos legitimando la ocupación, no se está a favor de, bueno, no sé, o sea, que sería otra discusión. En la discusión que estamos ahora es, ¿esta persona vive aquí? Te pongo el caso más extremo, que es el caso de las personas que viven en la calle, que físicamente viven en la calle. Hay sentencias muy bonitas del Tribunal Supremo que dicen, si una persona vive en la calle Embajadores, esquina calle Divino Vallés, que es donde estoy yo ahora mismo, y se acredita que vive en esa esquina, se le tiene que empadronar en esa esquina, porque es donde vive. Es donde ese palote se cuenta, ¿de acuerdo? Sí, pero hay personas que no manifiestan que tienen dificultades para empadronarse porque están de ocupas. Pero esa dificultad, ¿ves? Es una vez más la información que reciben. Por eso es tan importante que tú entiendas y que compartamos esto que estamos diciendo ahora. No importa el título por el que vives en un lugar, importa dónde vives. ¿Vale? Otra cosa es la dificultad que tengas para acreditar que vives en ese lugar, ¿vale? Esa será otra cuestión. Pero ese derecho lo tienes, por eso es importante que tú lo sepas. ¿Vale? María, aquí en Almagro están pidiendo ahora mismo el contrato de alquiler. No. Pues O sea, en el caso de contratos de alquiler, lo que suele, o sea, primero, el ayuntamiento no tiene por qué pedir el título, es que lo dice clarísimo la normativa. Lo que pasa es que lo que suelen pedirte es autorización, ¿vale? Entonces, si yo tengo una vivienda alquilada, Raquel, Sí.
lo lógico es que tenga autorización de la persona que me alquila para poder Vale. padronarme, que es el Vale. supuesto habitual. Entonces, Vale. presentaré la hoja padronal con la firma de la persona que me ha alquilado el piso, que es la que me autoriza a empadronar. ¿Dónde tenemos muchísimos problemas? Cuando existen subarriendos ilegales. Y eso sí que son ilegales, porque es un acto ilegal, no una persona. Si yo firmo un contrato con Amador de alquiler y Amador es un emprendedor nato y decide subarrendar las habitaciones del piso que yo le he alquilado legalmente de forma ilegal, el problema que van a tener es que esas personas que él a la que él les ha alquilado esas habitaciones sin mi consentimiento, pues no les va a dejar empadronar. Es el supuesto más complicado que tenemos, ¿vale? Hay alguna solución, pero es el supuesto más complicado. Pero Claro, no te tienen que pedir el contrato, estaría bueno. María, pero el subarriendo significa que la persona no tiene contrato de ese subarriendo, con lo Depende, cual claro, si es un subarriendo ilegal, efectivamente. es ilegal. ¿Vale? Lo que no Entonces, tienes es el título. La siguiente pregunta es, ¿esa persona vive ahí? Sí. sí. Entonces, ¿quién le puede autorizar el padrón? Pues la persona que le subarrienda, en este caso Amador, que no va a querer porque lo está haciendo mal y por tanto no va a querer. ¿Qué otra forma tenemos para acreditar? Os decía que era el supuesto más difícil. Pues podemos decirle a la Policía Municipal que acredite que Rocío, que la tengo debajo de Amador, de Ciudad Real, pueda la Policía Municipal ir a casa de Amador y comprobar que Rocío vive allí. Y con ese informe la podemos empadronar. Os estoy hablando de lo que es estrictamente la norma, ¿eh? Yo ya sé que la realidad supera la ficción con muchísima diferencia. Por eso os decía que era el supuesto más concreto. Claro, es que no hay unidad de criterios en los ayuntamientos, es decir... Por eso es tan importante que vosotros sepáis primero, que tengáis la absoluta seguridad de que lo que yo estoy diciendo es correcto y de que lo podáis mantener así frente a los ayuntamientos, ya lo sabemos. Pero que ellos desconozcan o no quieran mirar en esto de extranjería en concreto, creo que a todos nos pasaría, y es probable que a todos nos pase. Por eso he empezado haciendo la intervención que hacía al principio. Existe el imaginario de los funcionarios y los miedos de los ayuntamientos, que son vamos, no digo que no es que sean legítimos ni ilegítimos, que existen. Por eso es tan importante que vosotros sepáis lo que es correcto hacer y lo que no, porque efectivamente os van a poner todo tipo de problemas, claro. Por eso es tan importante que vosotros sepáis qué documentación tiene que presentar la persona, que no es necesario que tenga papeles para empadronarse, que no es necesario acreditar el título, sino acreditar dónde vive, ¿vale? No quiero insistir mucho más en esto porque eso sería objeto de otra formación. Ahora me interesa que sepáis con qué documentación las personas extranjeras pueden empadronarse y acordaros de las referencias que vamos a tener, que siempre van en función de las carreteras, ¿vale? La foto del mapa de España para la Ley Orgánica de Extranjería, personas extranjeras no comunitarias, TIE que contiene el NIE, plastiquito, ¿vale? ¿Os acordáis de vuestro DNI? Espérate que ya lo había guardado, ¿vale? Plastiquito que contiene el NIE, por supuesto el pasaporte en vigor o caducado pero con resguardo de renovación, la cédula de inscripción, todos los documentos que os he puesto al principio y que tenéis en foto, ¿vale? La fotocopia. María, perdona que insista otra vez. Cuando ya tienes los 3 documentos esos que has dicho, que me los sé ya de memoria, llegamos a la tarjeta roja, ¿es cuando te dan el TIE? No, porque acuérdate que estamos en carretera. ¿Veis cómo es tan importante? Gracias por la pregunta, Raquel. No, sí, es que ando tan perdida que... Claro, pero está muy bien porque nos va a ayudar a todos. Mirad, con la pregunta de Raquel, si echamos un pasito para atrás, hemos establecido 3 columnas, 3 carreteras, ¿verdad? Sí. La tarjeta roja, ¿a qué carretera corresponde? A protección internacional. Sí. Por tanto, todos los solicitantes de protección internacional tendrán esa misma documentación, manifestación de voluntad, resguardo y tarjeta roja. Sí, ¿De acuerdo? sí. ¿Van a tener TIE? No, nunca. Nunca. Bueno, cuando sean refugiados sí lo son, mientras son solicitantes no. No. ¿Vale? Porque estamos hablando de solicitantes de protección. Solo van a tener estos 3 documentos. ¿Vale? Por tanto, nunca van a tener TIE. ¿Vale? Nunca van a tener TIE. Van a tener NIE, número de asignación, porque han entrado en contacto con la administración, pero como están en la carretera de protección internacional, van a tener la documentación que tienes en la primera parte de documentación internacional, de protección internacional. ¿Vale? Vale. ¿De acuerdo?
Gracias por Gracias. la pregunta, porque creo que es de mucha utilidad. Por eso os pongo aquí ordenado, ¿ves la flecha que estoy moviendo? La referencia a la carretera adecuada. Las personas extranjeras no comunitarias que no sean solicitantes de protección tendrán TIE, que contienen IE, si tienen autorización de residencia o residencia y trabajo, pasaporte en vigor, cédula de inscripción, título de viaje, fotocopia compulsada, ficha de inscripción MENA, todos los que os he puesto antes y que tenéis las fotos, ¿vale? Pero como os pongo aquí, el exigir esta documentación solo es comprobar que mis datos son correctos y que tengo esa documentación en vigor. Punto. Nadie me puede decir, es que estás ilegal, porque ¿qué tenemos que contestar? Que no hay personas ilegales, que solo los actos lo son, ¿vale? En el caso de la carretera comunitaria, por eso os he puesto la flecha aquí, os acordáis que en el documento que les dan no tienen foto. Por tanto, las personas comunitarias podrán enseñar su NIE, que es uno de los documentos que os he puesto, pero tendrán que acompañarlo siempre de su DNI o de su pasaporte, ¿vale? En el caso de los comunitarios, siempre. Hablamos de comunitarios ingleses, franceses, húngaros, polacos, ¿vale? En el caso de los de protección internacional, como decías antes, Raquel, ¿lo veis? Solo nos podremos empadronar con el segundo, que es el resguardo de solicitud, es decir, con la manifestación de voluntad no, y con el resguardo de solicitud a partir de la segunda fecha, con la tarjeta roja y, por supuesto, con el pasaporte en vigor. Y en el caso de protección temporal de Ucrania, con la documentación que os he puesto. Por eso es importante asociar esta parte de padrón con la primera que hemos visto, de documentación. Pero siempre os he puesto como referencia memotécnica la foto de la carretera de la que estamos hablando, ¿vale? ¿De acuerdo? Por último, recordar que el padrón se tiene que renovar siempre cada 2 años y a veces es algo que aunque tendrían que comunicárnoslo, como la gente se mueve también, pero es muy importante recordar que el padrón se tiene que renovar cada 2 años, porque luego a efectos de renovación de papeles o incluso de concesiones de arraigos, tenemos dificultades porque tienen como escalones de empadronamiento, ¿vale? Entonces es un acto muy sencillito, pero es muy importante a efecto de renovación, de prestación, como os pongo ahí, solicitudes de nacionalidad, etcétera, ¿vale? Y con esto creo que hemos terminado esta primera parte de carreteras. Ahora os escucho. Nos queda unos buenos 20 minutos. O sea que, si os parece, dejo de compartir y me decís, ¿vale? Si os parece, por moderar un poco el diálogo, como somos tantas personas, lo que hacemos es eso. En la parte de abajo, donde veis reacciones, hay una mano, que hay unos dibujitos y pone una regleta, levantar la mano. Si la levantáis, directamente ya yo en participante voy viendo quién es el que va iniciando las preguntas, la hacéis, decís también de dónde sois, así nos vamos conociendo quiénes somos y de dónde somos. Así que empieza el turno de preguntas. Y a mí me ayuda mucho si me decís qué hacéis, además. ¿Estáis más situados o menos? ¿O esto os lo sabíais todos muchísimo? Raquel, no sé si has alzado la mano o has dicho que está todo ok. No, he alzado la mano. Ah, es que has puesto el ok, vale. Pues entonces, Bueno, Raquel. es que como tengo tantos iconos, no sabía ni si poner el corazón o poner una bomba de aquí de felicitaciones. María, Pues venga. estoy encantada con tu exposición. Te lo digo porque estoy trabajando con un grupo de migrantes que se ha consolidado como grupo de amigos de Cáritas, como un grupo de relación humanitaria, de ayuda entre ellos y bueno, pues estamos empezando y estoy encantada con ello. Esta reunión la voy a trasladar en otro momento con ellos para trabajarla porque hoy no era posible. Te quiero decir una cosa, María, o compartir contigo. He descubierto que tienen una relación de amistades, de familiares extensiva en España, en Europa, increíble, y que son unos grupos de autoayuda maravillosos, porque hasta
incluso en cuestión económica para trasladarse de un país a otro o surge una situación de enfermedad de un familiar, se prestan el dinero. O sea, hay una solidaridad que me ha dejado con muy buen sabor de boca. Lamentablemente tengo que decirte que todos estos documentos de la manifestación, del resguardo de solicitud y de la tarjeta roja, no sé qué tendrás que hacer tú con el gobierno pero es una milonga, porque nos deja a muchas personas sin poder trabajar, pudiendo trabajar con contratos que les hacen porque hace falta mano de obra especializada en España, y te digo que son gente que viene no por gusto, sino por situaciones políticas y amenazados, y tienen que salir sí o sí o los matan. Esa lo digo como es o como suena. Entonces llegan aquí, se encuentran con estos tres tipos de documentos que hay que estar esperando. La administración no te da respuesta ninguna a ningún tipo de ayuda social, que tengo que hablarlo con mi coordinadora, que va a venir a los servicios sociales a ponerle las pilas, también te lo digo. Y Cáritas es la que está atendiendo las necesidades básicas de comida. O sea, no sé cómo lo vas a hacer, María, pero tienes ahí un papel bueno que habla con la administración. Esto no es posible. No es posible que tengamos a las personas paradas, pudiendo trabajar y se les necesita para trabajar. Esto es inhumano, inhumano. El sufrimiento, el dolor, la soledad, la desesperación es increíble. Te voy a contar más. Yo, con este grupo de amigos, que llegaremos a ser como unos 15 o 20 ya, pues nada, el otro día que se me ocurrió, dije, aquí trabajando en mis cosas, en mi casa, digo, madre mía, ¿cómo está el asunto? ¿Qué desesperación hay aquí? Nada, vámonos a hacer una marcha, a andar, a relacionarnos, a contarnos cosas, cada uno con uno, el uno con el otro y el otro con no sé qué, con los niños por delante, por supuesto, con las bicicletas también por delante, llevaremos merienda en un coche y tal y cual. ¿Por qué? Porque las personas se encuentran en situación de soledad absoluta, de desesperación enorme, porque la administración son todo trabas, trabas y trabas. Y al que atiende mal, una cosa es no tener dinero, pero al que atiende mal, a ese habría que ponerle en la situación de la cola del paro y poner a gente con buena cara, con una bonita sonrisa, atender bien y agradablemente. Bueno, eso, o sea, eso está en el mundo de colores, Raquel. Yo lo que te propongo es que a partir de ahora lo que sí que vas a tener claro es qué cosas sí y qué cosas no. Mirad, o sea, te recojo parte de lo que dices y os lo devuelvo. Efectivamente, la situación de los solicitantes de protección es un desastre por la falta de respuesta de, entre otras cosas, de la Policía Nacional, que está saturada. Es algo que estamos trabajando y es algo que no tendríamos que estar trabajando, porque sabéis que Cáritas no estamos dentro del sistema de acogida, estamos fuera, porque nos visualizamos aquí en la parte del principio y en la parte del final, pero no entre medias, que ya hay un montón de organizaciones. Ahora, en lo que estamos hablando, creo que sí que nos toca conocer efectivamente esa documentación para saber sí que tienen derecho a empadronarse, sí que tienen derecho a trabajar, sí que tienen... y eso ahora ya lo sabes. Entonces, y ya sabes además qué papel es. Y por tanto no me toca a mí defenderlo, te toca a ti. O a cualquiera de vosotros. Este es el chiste de la formación. No te desesperes, porque trabajar con personas extranjeras es muy bonito, pero tienes que tener una buena tolerancia a la frustración, que os voy a contar a todos, ¿no? Pues ya está, no pasa nada. Con esto vamos a avanzar más, vas a ver. Carmen, ¿querías aportar algo? Y Carmen Pilar. Raquel. Carmen López, y había, Natalia, no sé si tú habías alzado la mano también, como habías hecho así, también, ¿verdad? Entonces, Carmen López, Natalia, Carmen Pilar. Hola, yo soy Carmen, estoy trabajando en la Interparroquial de Puertollano y sí que tenemos está llegando mucha población inmigrante, sobre todo de protección internacional. Entonces sí que nos vamos familiarizando con los documentos. Me ha quedado un poco la duda cuando has hablado de que el padrón debe de renovarse. No entiendo a qué te refieres. Y luego lo de la protección internacional, una vez que tienen la tarjeta roja, has dicho que se renueva cada 6 meses. ¿Y siempre es así o llega a algún momento en el que tienen el TIE sería? Nosotros en Puertollano tenemos suerte porque sí que con la manifestación
les están dejando empadronarse. Afortunadamente, la administración es arbitraria, que no discrecional, para lo bueno y para lo malo. A veces para lo bueno, como es en el caso que acabas de poner, efectivamente, no en todos los lugares con manifestación de voluntad te permiten empadronarte. En algunos sí, como es el caso del tuyo, en otros no. Por eso yo os cuento lo que dice la norma. La norma lo que dice es que después del resguardo el segundo plazo es el que vale para empadronarse. Si vuestro ayuntamiento es creativo y decide ser más flexible, pues fantástico. Cuando son flexibles no vamos a ponernos en contra, nos va a parecer estupendo. ¿Vale? Con el tema de la tarjeta roja se renueva tantas veces como sea necesario hasta que la persona tiene o una denegación o una admisión, o sea, una concesión, ¿vale? En carretera de protección internacional. Es decir, el final del procedimiento de protección tiene solo dos finales. O te deniego o te concedo. Si te deniego, habrá una vía de trabajo y si te concedo, efectivamente te concedo el estatuto de refugiado. Y ese estatuto de refugiado se refleja en un TIE, en una tarjeta, en el final del procedimiento, ¿vale? Y me has dado una idea porque el TIE no está metido, lo voy a meter y os lo reenvío, el de refugiado, para que veáis cuál es el resultado final. El tema del padrón. El tema del padrón afecta a todas las personas extranjeras extracomunitarias. Y te doy cuál es la explicación que no sé si me convence excesivamente, pero es la que se hizo en su momento. Esto no siempre ha sido así, ¿eh? Se introdujo en el 2015. Como el padrón lo que intenta ser es un reflejo estadístico de las personas que viven en un territorio en un momento determinado, lo que se planteaba con las personas extranjeras es que había muchos retornos. Retornos que no se comunicaban. Acuérdate que el padrón es como una moneda de doble cara, ¿vale? La cara y la cruz. Si estoy empadronada en Albacete, no puedo empadronarme en Madrid, ¿vale? Si estoy empadronada en Albacete y me empadrono en Madrid, cae el empadronamiento de Albacete. Por eso hago este ejercicio, ¿vale? En el territorio español eso es fácil. Pero si yo soy una ciudadana marroquí, empadronada en Albacete, y retorno a Marrakech y no comunico ese retorno, que no tengo por qué, sigo empadronada en Albacete, ¿vale? Porque no hay una alta y una baja equilibrada, ¿vale? Por eso se introdujo en el año 2015 la obligación de ir renovando cada 2 años, pero solo hasta que tengas la residencia de 5 años, la permanente, ¿vale? En el caso de residencia permanente ya no es necesario. No sé si eso te aclara un poco, Carmen. Es que no, ¿y cómo se hace eso? ¿Te presentas al...? Pues mira, Es que tenemos... hay dos formas. Yo os lo decía como nota de atención porque es algo muy importante a tener en cuenta cuando tengáis intervención con personas extranjeras. Igual que os decía lo del pasaporte, la prueba de empadronamiento sabemos que es muy importante para renovar y para pedir arraigos, ¿vale? Porque tienes que demostrar o para pedir nacionalidad. Son las 3 cosas para las que necesitamos el padrón, o para pedir ayudas, o para, bueno, insisto, para un montón de cosas, ¿vale? Entonces, la forma habitual es que el ayuntamiento mande una carta a la persona diciendo, oiga, hace 2 años que consta empadronada en el ayuntamiento de Puerto Llano. Tiene usted que renovar conforme a la ley de extranjería. Pero ¿qué pasa si la persona se ha cambiado de Puerto Llano a La Roda? Insisto, bueno, es que os voy viendo a cada uno, o a Toledo. Pues que a lo mejor esa notificación no le llega. Entonces, nosotros tenemos que incorporar o tenemos que compartir con las personas extranjeras ese conocimiento para que ellos sepan que a los 2 años tienen que renovar ese empadronamiento, porque si no cae, ¿vale? Y es automático además, cae de forma automática, ¿vale? ¿Me he explicado, Carmen? Natalia. Buenas, yo soy Natalia y estoy en el programa de empleo de Cáritas de Ciudad Real, ¿vale? Entonces, a ver, tenía varias dudillas. Una de ellas es la que ya ha comentado Carmen, también porque cuando te he escuchado decir que cuando tienen la tarjeta roja nunca van a poder optar al TIE, a ver si al final sí que le aprueban, sí que puedo optar al TIE, claro. No te escuchamos, pues yo no te escucho. Perdón, es que lo había quitado. Digo, claro, porque son solicitantes. Mientras hablamos de solicitud, nada, cuando ya tienes el estatuto, efectivamente, ya es otra... Sí, bueno, es que eso era una... Está bien, lo voy a incorporar porque es algo que me cuesta poco y os lo incluyo en la presentación. Vale, y luego otra dudilla, pues eso, de desconocimiento. En el momento que tienen el resguardo de solicitud, ¿no? Tienen el permiso de residencia, por tanto, con ese resguardo o por así entendernos,
pero en cambio hasta los 6 meses no les ponen en ese resguardo que pueden trabajar. Entonces están abogando a que esos 6 meses estén trabajando en situación irregular, entre comillas. Bienvenida a la realidad migratoria, efectivamente. Pues igual que los extranjeros en situación irregular, que suponemos que durante 3 años viven del aire, ¿sabes? Eso es. Que son gente que durante 3 años no come. Claro, y pero de ¿por comer qué? a sus hijos, pero claro, Pero tienen la mala ¿por qué lo costumbre de comer hacen? todos los días. Claro. Mira, en el caso de protección internacional, yo creo que es una mala aplicación de una directiva. Porque en el fondo la directiva de acogida de la Unión Europea lo que dice es que desde el momento, o sea, los solicitantes de protección internacional no tienen autorización de residencia. Tienen una habilitación para trabajar y una autorización como para estar. Algo parecido a lo que les pasa a los estudiantes, ¿vale? Los estudiantes están autorizados a estar, pero no residen, ¿vale? Porque se supone que es una estancia temporal y eso, digo, no computa a efectos de nacionalidad. Entonces, en el caso de protección internacional, en muchos países europeos, desde el momento en que tienes el resguardo, ya puedes trabajar desde el minuto 1, ¿vale? Y además es una cosa que tiene que ver con lo mal que funciona el sistema. Teóricamente, la Ley de Protección Internacional dice que desde que solicitas hasta que te conceden solo pueden pasar 6 meses, ¿vale? Eso no sucede así. Hasta cierto punto menos mal, te digo, porque claro, ¿qué nos pasa a nosotros? Que tenemos personas hasta 3 años en solicitud de protección internacional, pero al menos 2 años y medio pueden trabajar, ¿vale? Y en principio, según la directiva, tendrían que poder trabajar desde el minuto 1, España no lo ha aplicado así. Vale. Carmen Pilar estaba ahora. ¿Tienes alguna más, Natalia? No, bueno, por no liarnos más, iba a preguntar el tema de la nacionalidad. ¿Cuándo pueden presentarse para el tema de la nacionalidad, tener la nacionalidad? Pero bueno, a lo mejor me voy del tema. No, es muy fácil, eso os lo contesto muy fácil. O sea, digo, el acceso a nacionalidad es conforme a la ley del Código Civil, es el Código Civil y el régimen de nacionalidad siempre parte de la situación de regularidad, es decir, que tienes que demostrar estancia continuada y legal, residencia regular, en función, y eso va en función de dónde seas. Es decir, si eres latinoamericano y estás residiendo en España, a los 2 años puedes solicitar nacionalidad. Si estás casado con un ciudadano español, tengas la nacionalidad que tengas, al año puedes solicitar nacionalidad. Si eres solicitante de protección internacional, perdón, si eres refugiado, una vez que se te ha concedido el refugio, me parece que son 2, y no estoy segura, Natalia, si 2 o 5, ahora me has pillado, pero es un plazo más corto. Y si no perteneces a un país de la Unión, por ejemplo, si eres, digo, para que nos quitemos el prejuicio del rostro negro, que siempre estamos con los rostros africanos, si eres norteamericano y quieres acceder a la nacionalidad española, tienes que demostrar un plazo de residencia de 10 años. Igual que si eres africano, que si eres, vale, cualquier país que no sea latinoamericano, Guinea Ecuatorial, Filipinas, ¿teníamos alguna colonia más? Vale, eso. Antes de que Gracias. Carmen Pilar, si alguna quiere hacer alguna pregunta, como no podíais tener micrófono por el chat, lo podéis hacer también, y las leemos y María contesta. Carmen. Sí, que yo soy Carmen Pilar y coordino el programa de migraciones aquí en la Diocesana de Ciudad Real y quería incidir en que esta formación es que la tenemos que tener técnicos y la tenemos que tener voluntarios, porque cuando llega la gente a nuestras Cáritas o incluso los criterios de acceso a nuestras Cáritas, a veces pues se encuentra la gente con que les pedimos el empadronamiento. Perdona, mi trabajo es ayudarte a que accedas al empadronamiento y cuando vayas al ayuntamiento y te lleves el primer no, porque las personas en situación administrativa irregular es que se van llevándonos cada 2 por 3 cuando realmente sí que se pueden empadronar, sí que pueden sacar una cuenta de pago básica. Cuando te lleves el primer no, acudir a Cáritas para ver qué podemos hacer o qué tal. Entonces yo creo que también es un reto para nuestros programas de acogida flexibilizar y tal, y no empezar a pedir documentación que lo que tenemos es que acompañar a que las personas la tengan, porque si no, pues al final estamos dejando fuera también de Cáritas a un montón de gente. Y ya, era una reflexión. ¿Más preguntas?
Os he dejado caos, pues, pues os aviso que esta es la sencilla, ¿eh? Que como nos metamos en permisos vais listos. Esa ahora tenemos que tener con más tiempo y con mucha cafeína puesta en el cuerpo. Raquel. Mira, una de las cosas que me ha gustado muchísimo en tu intervención es acompañar los procesos migratorios. Es decir, estamos entendiendo la acogida como una entrada, una recogida de datos, una ayuda de un talonario, si es de un talonario de vale de alimentos, y poco más o una siguiente entrevista. Pero hay una parte muy importante del ser humano que es acompañar el proyecto migratorio con el que ha venido. Porque ese proyecto migratorio con el que ha venido no ha venido por gusto, ha sufrido en el camino, ha dejado cosas, familia y de todo. Y hoy en día lo que yo he descubierto en este momento de mi profesión, de 28 años de profesión, es la soledad, y lo vuelvo a decir, la soledad de estas personas. El hecho de constituir un grupo de WhatsApp con estas personas que se ha dado en este momento, que son jóvenes, con hijos y tal, oye, cuando lo propongo digo, mira, tenemos un grupo y tal, donde estamos para ayudarnos, estamos para fortalecernos, para acompañarnos, para todo. ¿Te gustaría pertenecer? No, es que me encuentro muy sola. Es que estoy, bueno, yo, claro, casi me haces por mantener la entereza, ¿no? Es que yo me encuentro, digo, estamos para esto, ¿quieres tal? Y en este momento quiero decirte que se ha fortalecido tanto la relación que cualquier cosita que hay, que estamos esperando 2 bebés, que estamos esperando el cambio de domicilio de una persona porque no ha sido adecuado donde vivía y tal, es tal la fuerza del grupo muchísimo mayor que la que Cáritas pueda prestar. Y lo digo con todo el corazón del mundo. Cáritas puede prestar, ser solidaria en buscar redes de ayuda para mobiliario de las casas, para lo que yo digo, hacer de un alquiler un hogar, para buscar ropa de temporada, para buscar enseres, para buscar tal. Pero es tal la necesidad de crear grupos de amigos, este se llama Amigos de Cáritas, Lo que pasa que ahí, Raquel, fíjate, o sea, me encanta que nos compartas esa experiencia y estoy de acuerdo, ¿eh? Porque yo ahora creo que de la preocupación por la parte de salud mental, efectivamente, mi sensación con las personas migrantes, no sé si con las personas empobrecidas, ¿eh? Eso me lo tenéis que decir vosotros, pero mi sensación es que les hablamos en imperativo. Tienes que trabajar, tienes que integrarte, tienes que aprender español, todo es imperativo, ¿no? Y luego creo que hay una parte que yo creo que sí tenemos muy integrada en el modelo de acción social con personas empobrecidas, que se nos escapa un poco con personas extranjeras, y es el saber cómo has venido. No quiero decir que integréis en vuestras preguntas y en vuestros formularios de atención, bueno, ¿y cómo llegaste aquí? Para que la gente, habrá gente que le apetezca abrirse o no a contaros cómo fue su experiencia de tránsito, y habrá veces que no, pero sí que tengamos en cuenta que esa experiencia, que creo que es lo que nos intentas transmitir, y te agradezco, Raquel, es esa, porque influye mucho en la respuesta que damos. Yo al menos así lo percibo, ¿eh? A veces atribuimos determinadas respuestas a causas que quizá no hemos averiguado del todo bien. Y es que soy muy consciente de que pues bueno, que todos tenemos mucho trabajo, mucha intervención y muchas dificultades, sin duda. Que no creo que en eso sean diferentes. A lo que iba, Raquel, es que no creo que nuestra intervención tenga que ser diferente con una persona que acude a Cáritas pidiendo apoyo para alguna cosa en función de la raza, el color sino simplemente que la persona que tiene ese otro origen tiene esos condicionantes, ¿no?
Gracias por compartirlo, ¿eh? Perdona un momento, yo lo llamaría grupos de autoayuda, no autoayuda, de ayuda, grupos de amigos, Bueno, en grupos de Cáritas lo llamamos acogida comunitaria, que viene siendo lo que dice el modelo de acción social desde hace 750.000 Ya, años, creo. pero ahora yo no le puedo llamar modelo de acción social comunitaria, lo tengo que llamar como ellos han dicho, grupos de Pues me amigos. parece fenomenal. Si así te funciona, hija, me parece define y además genial compartirlo, que te pillamos la idea. O sea que muy bien. No, pero quiero decir y compartir con el resto de compañeros que esta iniciativa que ha surgido así de una forma pues natural, como que dice vamos a tomarnos un café y terminamos hablando que nos vamos juntos de viaje a las Canarias, supone un nuevo proyecto más en Cáritas, porque hay que dedicarle mucho tiempo a esto. Ok, si queréis pasamos también, porque hay algunas preguntas más, por no, sí, Amador, yo termino. Los compañeros de Toledo. Vicente, tenéis el micro apagado, espérate, ahora ya. No. Ángel y yo mismo, Vicente, estamos en Cáritas Parroquial Mora. Entonces, bueno, quiero decir naturalmente que bueno, todo lo que estamos asistiendo y todo lo que estamos oyendo y aprendiendo, la verdad que, bueno, debemos ir poco a poco familiarizándonos con ello, porque efectivamente son muchas cosas, ¿no? Entiendo que poquito a poco, pues bueno, después tendremos la oportunidad de seguir viéndolo y nos ayudará mucho, ¿no? A todos los puestos. Bueno, también quiero decir que realmente lo que hacemos, por lo menos nosotros desde nuestra Cáritas, es que nos apoyamos mucho, digamos, en nuestra Mar Yoli, que sabemos que está en Toledo y en la que nos soluciona muchos problemas de todo este tipo de extranjería, ¿no? Pero también, por tanto, queremos ir descargándola de tantos problemas como la llevamos o tantas personas que la pedimos cita para que acuda, y entiendo que, bueno, poco a poco nosotros también podamos ir ayudando desde aquí mismo a estas personas que nos solicitan o que nos preguntan efectivamente tantas cosas, ¿no? Por tanto, bueno, a mí me queda decir, o a nosotros nos queda decir que la verdad que muchas gracias por todo lo expuesto y que eso mismo, que vayamos familiarizándonos con ello. Muchas gracias. Gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Y había uno en el chat de Asun que decía, una persona con una autorización de residencia y trabajo que no ha puesto huellas ni tiene TIE todavía, ¿puede tener un contrato laboral? Yo no lo Me veo. resulta algo confusa la pregunta. A ver, si una persona tiene autorización de residencia, Asun, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Estás con la cámara puesta? Tiki, 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 no te veo. ¿Andas por ahí? Igual la ha hecho y se ha ido, entonces va a pillar. Digo que, bueno, os cuento por qué me resulta confusa con independencia de que esté Asun o no. Mirad, la secuencia de la ley de extranjería es: obtengo autorización de residencia o de residencia y trabajo. No puedo poner la cámara, de acuerdo. Gracias, Asun. Pero si me escuchas bien, era por bromear, solo por saber dónde estabas. Mira, si es autorización de residencia o de residencia y trabajo, o sea, si es de residencia, en principio no tiene contrato de trabajo, por tanto, huellará cuando tenga la resolución. Si es autorización de residencia y trabajo, es verdad que hay veces que no necesitas presentar contrato de trabajo, pero tendríamos que ir autorización por autorización. En lo más frecuente que nosotros hacemos, que son los arraigos, que es personas que están en situación irregular, que acceden a la regularidad, en general nos piden no en todos, nos piden un contrato de trabajo. Y efectivamente, hasta que no está dada de alta la persona, la secuencia es autorización, alta en seguridad social y TIE. ¿Vale? Por tanto, esa tiene que ser la secuencia lógica de lo que tú preguntas. Es decir, no huellas si no te han dado de alta en la seguridad social. ¿Me explico? Vale, pero por razones excepcionales de arraigo social. Es que autorizaciones de residencia y trabajo por razones excepcionales hay 5. ¿Vale?
Esta forma parte de la formación extranjería /.2. Si quieres, escríbeme y te lo cuento. Os pongo en el chat mi correo, no para que me escribáis todos, porque me puedo volver loca. Pero o no contestaros, con lo cual os voy a caer súper mal y gordísima y dirán, esta tía que antipática. Pero efectivamente, si tenéis referentes en la diocesana, que me lo cuenten ellos. Si tenéis alguna duda puntual, estoy a vuestra disposición, por supuesto. Vale, ahí lo tenéis. ¿Algo más? ¿Alguna mano? ¿Alguna pregunta al chat? Bueno, yo os espero que os pasen evaluación, Amador, para ver si esto es de utilidad. A mí me parece, yo os agradezco muchísimo la participación. Me parece fundamental escucharos. También me parece súper bueno, Amador, gracias, el que pueda haber gente voluntaria, contratada, y que podamos ir unificando. Y yo, nada, me pongo a disposición vuestra para lo que necesitéis. Tenemos una mano levantada antes de que nos vayamos. Tenemos Carmen por ahí. Hola, soy Carmen Ruiz de Hola, Cáritas Carmen. Diocesana, coordino el programa de empleo. Pues que muchas gracias por la intervención, pues por lo bien que nos viene situarnos, y he hecho la reflexión en el chat por la importancia que tiene conocer los diferentes regímenes cuando nos encontramos con las personas que atendemos, porque eso nos va a ayudar a dirigir bien la intervención y saber hacia dónde tenemos que ir encaminados. Y que el ejemplo de las 3 carreteras, ese, si no lo grabamos, ya por lo menos sabemos hacia dónde encaminarnos, y es primordial para hacer una intervención de calidad. Y solo era eso. Y enhorabuena. A vosotros. Que te esperamos pronto, María. Vale, pues yo creo que si no hay los micros, es que si no se oye un altavoz por ahí. Digo que si no hay más preguntas, sí, primero agradecer a María, ¿no? el estar esta mañana con nosotros, preparar todo esto. Yo creo que era de alguna manera lo que queríamos un poco conocer, compartir. Ha salido las preguntas, ha salido las reflexiones, tanto las habladas como las del chat. Agradecer también a todos, ¿no? Yo por eso, cuando decía al principio qué alegría contar con tantos agentes de Cáritas, creo que esa es la palabra clave, ¿no? No estamos hablando de trabajadores, no estamos hablando de voluntarios, estamos hablando de todos. Porque al final, no sé quién de vosotras o de vosotros habéis dicho, la acogida, podemos estar cualquiera de los que estamos aquí. Entonces, tener claros estos conceptos, todas estas historias, son cruciales para trabajar mejor con la gente. Por tanto, gracias por este tiempo que no he gastado, sino que es un tiempo invertido, ¿no? Invertido en tener muchas más herramientas para trabajar con las personas más vulnerables, ¿no? Y bueno, como decía Ángel y Vicente, creo que a esto hay que ir poco a poco, que esto es como cuando hay un compañero que dice por ahí, un elefante no nos lo podemos comer de un bocado, pero trozo a trozo, espérate que lo mismo sí. Entonces, de nuevo, gracias María, es un gustazo la confederación que tenemos como Cáritas, ¿no? Es decir, son las Cáritas parroquiales, que son las Cáritas diocesanas, que es la Cáritas regional, que es la Cáritas confederal, y que yo creo que eso no se nos puede olvidar. Somos muy potentes y todo eso para ayudar a las personas más vulnerables. Por tanto, yo creo que es el momento de encender los micrófonos, de dar un aplauso a María y de decirnos adiós en ese sentido. Pues, muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo, porque sé que tenéis muchas cosas que os enviaremos PowerPoint, os enviaremos grabación y una fichita de evaluación. Adiós. 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 Gracias, adiós. Hasta el sábado. Adiós, gracias.